América no duerme. Buenos Aires tampoco. Tampoco. De 2:30 a 5. Por 1190 América. No podíamos hacer un programa en la trasnoche de Buenos Aires y no poner algo de tango, ¿no? No. Próximamente vamos a tener Peña Tanguera. ¿Le cabe, Malu? No, pero bueno, no importa. Ok. Como está terrible. Bien, tenemos en línea, en la mitad vamos a cortar porque vienen las noticias, pero tenemos en línea al señor Sergio Pelacani. El señor Sergio Pelacani es un gran conocedor de lo que es la música barroca, de la música clásica, de la historia de la música, y nos va a desasnar un poco en esto de la historia de la música y la música erudita, como se dice en Brasil. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le anda? ¿Cómo es eso que no quiere una peña de tango? Bien. Era un chiste, che. Ah, me falta ahora. ¿Cómo anda, Bueno, Sergio? ¿Todo bien? buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Vamos a decir que el señor Sergio iba a venir acá, pero todavía estamos todos desacostumbrados a decirle viernes 2:30 AM Sí. y pensamos que el viernes es mañana, Claro, pero no, es que- el viernes es hoy. Claro, en realidad para todos es jueves todavía, porque si no te fuiste a dormir te queda esa sensación, ¿no? Pero Claro. en realidad es Menos mal viernes. que Don Reich me acaba de mandar un mensaje, porque yo me iba a agarrar la moto mañana, en realidad. Sí, iba a venir para acá. Iba a ser bastante ridículo. No iba a haber Pero nadie. es muy típico de cantante eso, así que no, y como soy cantante, está bien. Pero igual, partamos de la base que usted primero me invitó el martes, después me invitó el miércoles, o sea que Bueno, está bien, la estamos organizando, estamos organizando. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No, estaba estudiando en realidad. Está muy bien. El, Mire qué aburrido. el señor es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Hemos compartido, me ha dirigido en algunas escenas que he hecho ahí y en otros lados. Y estudia, es un gran estudioso de la música. Toca piano, toca, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo La se espineta, llama ese? la espineta. Mire cómo aprendo de la música toco barroca. clave, toco la viola de gamba. Sí, pero no vamos a marear a la gente porque no van a entender un reverendo pepino. Es verdad, es verdad. Vamos a lo que nos convoca. La semana que viene la columna va a ser aquí en vivo, pero mientras tanto la estamos haciendo ahí en vía teléfono. Cuéntenos, ¿de qué nos va a hablar hoy? Yo les propongo una idea, Sí. que es una cosa que se me ocurrió a mí, ¿no? A ver. Estamos en una trasnoche, ¿no? Sí, claro. Digo. Entonces, una cuestión interesante sería empezar de a poco a ver cómo es la cuestión de qué se hacía de noche con la música. Ajá. O sea, como posible título de la columna, ¿qué se hacía con la música de noche? ¿Eh? A ver, ¿alguien sabe? Se cogía, no. Sí, seguramente. También, Sí, obvio, sí. pero ojo, a ver, en realidad hay una historia que plantea que la cuestión es que originalmente la noche se usaba justamente para la lujuria, obviamente. Ajá, obviamente. Estamos hablando de épocas paganas, Sí. ¿no es cierto? Entonces, de golpe, ¿qué hay? ¿Qué música? A ver, ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué música puede haber ¿Qué? a la noche? ¿Cuál es la primera música que aparece? La primera música aparece. No, un poquito más de imaginación, Don Reich, no puede ser. Discúlpeme. ¿Cuál es la primera música que aparece? No tengo A la ver, menor ¿qué es idea. lo primero que se le ocurre cuando baja el sol? Cuando baja el sol. ¿Qué tiene que hacer uno? Re. Lo que pasa es que usted no tiene hijos. No, por suerte, todavía no. No podría estar aquí. Entonces, a ver, ¿Cómo? entonces, Entonces, si tuviese hijo, ¿qué tiene que hacer? si tuve hijos, Si tuviese hijos, si tuviese ¿qué hijos. tendría que Llevarlos a hacer? dormir, la música para el sueño, una música de cama. Exacto. Ah, Porque muy bien. Lo primero que surge, Sí. en realidad, desde un punto de vista, digamos, ya muy antiguo, es Sí. la idea de la canción de cuna, Ajá, mire, ¿no? sí. Que eso quedó, y hay un montón de registros, muchos registros se perdieron porque músicas, por ejemplo, del 1100, del 1200, del 1300, o mismo todo lo que puede llegar a ser cultura egipcia o cultura romana, obviamente no tenemos nada. En esa época no hay registros de música. No hay registros de música, Ok. exactamente. Especialmente en todo lo que es antiguo, extremadamente antiguo, o sea, muy viejo, Sí. no hay nada.
no hay lo que se llama, lo que ahora llamamos partituras, o sea, lo que es la música escrita, no existía. ¿Y las primeras entonces son canciones de cuna de qué época? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de música nocturna, ¿no? Sí, Estamos música hablando de nocturna. música de la noche. Sí. A la noche uno, ¿qué hace? Y bueno, una de las primeras cosas es cantarle al nene para que se duerma. Claro. Entonces, Y la rorró. el arrorró, perfecto. O por ejemplo, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Saca una guitarra eléctrica. Ah. Duerme, hermoso y chico, duerme con sabor. Eso, por ejemplo, es una copla muy Ahora vamos a antigua. aclarar que fue usted el que estaba cantando, que es un Era gran yo, soprano. Era Sí, yo sí. y un armonio antiguo que tengo. El soprano Ajá. es de la mujer. Eso era una copla antigua sefardí, o sea, el pueblo judío que vivía en el sur de España Sí. y que el sefarad luego se desparramó por todo el norte africano y por el Imperio Otomano. Ajá. Esa música no está escrita, esa música lo que se dice es de tradición oral. Sí. Entonces va pasando de tatarabuela a abuela, y bueno, de golpe yo tengo una alumna que es sefardí, me ha cantado un montón de canciones de cuna. Y esas son las primeras canciones de noche que están registradas en la historia No, de la muchas, música, hay más muchas, o menos. hay muchas, porque también pensemos que hay, pongámosle, la iglesia. Sí. En la iglesia hay, en un día eclesiástico normal, tenés 7 servicios durante el día. Ok, espéreme un segundo. Quédese ahí. 7 servicios durante el día. Acuérdese de eso. Vienen las noticias con Claudia Yardulo y después de noticias seguimos hablando de esto. Bien, ¿Le la parece? noticia. Yo tengo ganas de saber, a ver. Quédese en el teléfono, escuche las noticias, que acá Claudia Yardulo le va a decir todo lo que pasó durante el día y la noche y después seguimos con la columna de música, de historia de la música con Sergio Pelacani, nuestro profesor de música. Y ahora seguimos con las noticias. Presenta las noticias Sacán, el buen pan. $11.90. América informa. Es la hora 3:33 en Buenos Aires. El cielo está cubierto con lloviznas. La temperatura 26 grados una décima. Humedad 82%. Noticias. Jorge Capitanich denunció que hay una clara estrategia de ocultamiento en los medios. El jefe de gabinete lo dijo en relación a la denuncia sobre evasión de divisas y lavado de dinero por parte del banco HSBC, cuya sede central fue allanada el pasado miércoles. También cuestiona a los medios por la cobertura que hacen de los problemas sociales. En referencia al fallecimiento del nene Cuom, dijo que muchos medios solo se ocupan de lo que pasa en Chaco y Formosa y no ven las situaciones complejas habitacionales que hay, por ejemplo, en Capital Federal. Pareciera ser que los medios de comunicación solamente están concentrados en algunos lugares. Aquí hay 300.000 personas que viven en asentamientos urbanos de carácter espontáneo y la inversión en materia habitacional es la mínima de la historia. En la provincia de Buenos Aires hay cerca de 2 millones de personas que viven en asentamientos territoriales. En la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe. La verdad es que yo nunca observo que haya jamás un análisis político por parte de los medios de comunicación en determinado tipo de provincias, en determinado tipo de partidos y en determinado tipo de ciudades. Pareciera ser de que la verdad es que los problemas solamente están en Chaco y en Formosa. El mundo. The Guardian donará 100.000 libras al Charlie Hebdo. El director del diario británico lo anunció a través de la red social Twitter. El grupo editorial pondrá a disposición unos 128.000 euros para el semanario satírico que fue blanco de un sangriento ataque en París que causó 12 muertos. Alan Rosbright escribió que el objetivo es garantizar que Hebdo no sea más silenciado y añadió que Google también donará unos 384.000 euros. En tanto, la cadena CNN informó que uno de los 2 presuntos atacantes islamitas involucrados en el atentado se entrenó en Yemen, en una unidad local de Al-Qaeda. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos tenían registro de los 2 individuos franceses que tenían prohibido volar al país norteamericano.
El cielo está nublado en Buenos Aires, la temperatura 26 grados una décima, humedad 82%. Informó 1190 América. Más noticias en infonews.com. Presentó Sacán, el buen pan. América no duerme. Desde 2012 Un clásico de la trasnoche. hasta las 5. Por 1190 América. Seguimos entonces en América no duerme y estábamos hablando con Sergio Pelacani, nuestro profe de música o de historia de la música, que nos estaba contando de la música de la noche. Sergio, ¿estás ahí? Estoy acá. Ahí está, muy bien, muy bien. Nos estabas contando entonces de la música de Arrorró, de la música para hacer dormir, de ¿qué época era? De los sefarats, de los judíos del sur de España. Comienza en el 1100 y sigue en la actualidad. Sí. Obviamente. Pero es una cultura que, por ejemplo, en esa época, de esa famosa copla, no había escritura musical. Por lo tanto, por eso yo lo que te decía es que, en realidad, hay una gran cantidad de música que es de tradición oral. Sí, nos decía recién Claudia Yardulo, la señora de las noticias, algo de la música celta. ¿Qué tiene que ver la música celta? ¿También es más antigua o no? Exactamente, bueno, Sí. son músicas que no han podido ser escritas porque en ese momento no existía la posibilidad de escribir la música. Ajá. La música empieza a ser escrita recién a partir de la Iglesia y del momento en que se ponen de acuerdo y el Papa Gregorio dice, bueno, a ver, hagamos un libro en donde pongamos todos los cantos que estamos usando durante los ritos eclesiásticos. Claro. Ahí es donde, de ser dibujitos, Sí. pasan a ser lo que se llaman neumas. O sea, que son como cuadraditos. ¿Tiene algo que ver con la neumonía? No. No, pero te puedes poner neumónico el solo hecho de estudiarlo. ¿Qué son los neumas? Los neumas son las primeras formas de nota musical. Ok. Entonces, ¿Parecidas, semejantes a las que hay ahora? parecidas, semejantes, digamos, Sí. sí, pero son bastante distintas en la estructura de cómo se tienen que leer. Ajá. Por lo tanto, pero, a ver, lo que sí existe ese famoso libro que se llamó el Liber Usualis. Ok. Ese libro contiene toda la colección de todos los cantos que durante el año se cantan en la iglesia. ¿Está ese libro, el real? Hay libros originales. ¿sí? Oh, mire. Ay, mire. Y sí, hay muchos incunables. Ajá. Hay muchos libros que de hecho todavía no se han descubierto. Sí. Hay libros... por En algún ejemplo, depósito del Vaticano, ¿no? Exacto. Sí. O sea, hay cantidades increíbles en Europa. A mí me ha tocado de estar estudiando allá y de pedir, por ejemplo, una colección de madrigales de Monteverdi, que es un compositor italiano del 1600, Ajá. y como yo estaba estudiando en el conservatorio, me dieron de una colección específica de la biblioteca. Y en realidad cuando abrí la caja, era una primera edición, o sea que en realidad estaba tocando un papel que era del 1600. ¿Y se lo dieron a usted así nomás? Y me lo dieron a mí, porque Qué como sabía que irresponsable. estaba estudiando en el conservatorio y Sí. que era una persona responsable, Sí. aún lo soy. Sí, desde ya. Por lo tanto, ese tipo de material existe. Ok. Es muy importante el trabajo de transcripción, que justamente es una de las cosas que se están haciendo en la Universidad Católica, desde el Instituto de Musicología. La transcripción, por ejemplo, de toda la música barroca latinoamericana que existe de los jesuitas y Sí. de los distintos arzobispados que todavía se mantienen. Ok. Bien. Y... Pero nos fuimos un poquito. Sí, nos fuimos un poco de a ver, tema. Volviendo no, a... No, Sí. no mareemos a la gente. Sí. Hagamos una cuestión de hilación más o menos lógica. Dele, Estamos vamos. hablando de la música de la noche. Sí, la música de la noche. Entonces, la música de la noche, primero y principal, uno tiene que dormir al nene. Entonces, Sí. lo que más hubo fueron justamente canciones de cuna. Ajá. Luego, obviamente, hubo música nocturna. Ahora, la cuestión es que cuando comienza
oscurantismo, el que le dicen, o el medioevo. Uf, qué época esa. Que es el 1100, 1200, 1300, 1400. Sí. Todos esos siglos, lo que empieza a suceder es que a la noche lo que uno tiene que hacer es dormir. Primero rezar y después dormir. Y rece porque si no se lo lleva Y puesto. se lo lleva el cuco. Sí. Entonces, por lo tanto, se empezó a no hacer música a la noche. Era prohibido. O sea, uno no debía estar... Es como Dual de hace unos años que ponía a las 3 cierra todo y cierra todo. Toque de queda. Toque ¿Vio? de queda, Se acabó, sí. se acabó la minga. Se acabó la Acá joda. no hay más música. Sí. Acá uno tiene que ir a la cama, rezar y punto. Levantarse y ir a trabajar. Exacto. Entonces, durante mucho tiempo, o sea, siglos, a la noche no se hacía música. Ajá. Ajá. Pero, en un momento muy importante, que se descubren un par de cosas, como por ejemplo América. Sí. Pedazo de mierda que se Pedazo descubre. de descubrimiento. Después vino Radio América, pero mucho más tarde. Pero mucho más tarde. Pero aprovecho justamente Sí. el nombre América. ¿Por Sí. qué? Porque América trajo algo muy importante a la cultura y algo muy importante a la dieta de los europeos. ¿Alguien sabe? El La cacao. papa. ¿Cómo? ¿La papa? La papa, muy bien. El cacao. ¿Otro? ¿Qué cosa? El cacao. El cacao, perfecto. ¿Y otra cosa más? Tendría que decirla yo, pero no tengo ni la menor idea. Zapallito, calabaza. El azúcar. El azúcar. No, el tabaco El tabaco. y el café. Y el café, claro, sí. El café era considerado una bebida que te podía llegar a mantener despierto durante la noche. Después los incas descubrieron Claro. otra cosa. Y, y el chocolate era considerado un afrodisíaco. Ajá, sí, claro. Entonces, a la noche se tomaba café y se tomaba chocolate. Y ahí. Y ahí todos. Y empezamos a abrir las puertas de la música de la noche. De ahí viene va. América no duerme, ¿no? Se Y descubrió América y ahí empezaron a América dormir. nunca más durmió. Y ahí América nunca más durmió. Entre el café y el cacao, entre Tenemos el pitos y título. flautas, literalmente, nunca más durmió. Nunca más durmió. Muy bien, ¿Y muy cómo bien. vas a dormir si estás con café y chocolate y la estás pasando bomba? Y claro, Encima sí, sí, estás sí. escuchando música. Sí. Por eso hay que llenar solamente, y eso es una línea interesante, que es lo que digamos que podemos plantear para la semana que viene, es cómo se llega de tener que cerrar las ventanas y tener que rezar y meterse en la cama, Sí. a que de golpe, en un momento, se descubre América y empieza a haber toda una cultura sobre la noche. Ajá, mire. Sobre, obviamente, lo que se puede hacer de noche, que es que usted lo hace. Sí, teatro. radio, teatro. Sí, No, radio no sí. había. Pero lo que sí había era teatro. Teatro, claro, sí, desde ya, sí. Entonces se podía hacer teatro con música, se podían hacer conciertos y se podían hacer comilonas. Es como la luz después de la gran oscuridad, ¿no? Bueno, por eso de el medioevo uno Es como pasa- es como los 80 argentinos, pero de la historia. Exacto. Sí, ¿Qué pasa? Empieza a haber un renacimiento sí, y se llama renacimiento justamente el periodo. menos mal. Se llama renacer de los ideales grecorromanos, o sea, empieza a haber toda una idea de renacer, y una de las cosas que renacen en el 1500 en Europa es el teatro griego y el teatro romano. Ok. De ahí que piensan y consideran que el teatro griego y romano se hacía cantado, no solamente recitado. Ok. Y ahí empieza a haber una gran cantidad, no solamente de obras de teatro, sino que de lo que en Italia llamaron veglie. Y veglia, o vegliare, en italiano... Yo estoy quiere aprendiendo decir italiano con quedarse- Sergio. quedarse Ya, despierto. perdón, hice una pequeña pieza de una ópera, entonces me enseñó algunas palabras en italiano y con esto sigo aprendiendo. ¿Cómo se llama? Veglia. Veglia. O, per esempio, perché il signore italiano, Sí. comunque, ma svegliare es el verbo italiano para despertarte. Vegliare. Svegliare, con Vegliare. una S adelante. Sí. Pero veglia Sveglia. es quedarse despierto. Ajá. Es lo que uno hace Trasnochar. trasnochar. Desvelarse. Exacto. Y había un Lo que hacen los elemento oyentes de América no musical duermen, sí. que se llamaba veglia, Ajá. que se usaba mucho en el 1500 en Italia, Sí. y que eran una selección de 3 noches
en donde todos se metían adentro de un gran castillo, con grandes comilonas y con mucha música, y la música se dividía en 3 noches. La primera noche eran música toda dedicada a la poesía humanitaria, humana, de los espíritus. Segundo día ya estaban muchos Ya más todos en contentos, bolas, se y supone. la música se basaba en poemas amorosos. La tercera noche era Sí, el acabose, claro, y sí, literalmente. literalmente. Era el día de los madrigales pornográficos, Sí. de tomarle el pelo al el mamado del pueblo, Sí. Y en ese momento obviamente aparecían los personajes más divertidos del pueblo. Había muchos que iban solo el tercer día, o sea, Sí. se quedaban en la casa y No, decían, Sí. que vas a perder las comilonas del primer Claro, día. nada. Sí, Viene todo no. seguido. Es como, son grandes rituales que también se daban en América, en la América precolombina, ¿no? Yo hace poco, hace un tiempo leía el libro de Saer, El Entenado, no sé si lo tiene. Ujú. Que relata todo un festín que hacían los indígenas, ¿no? En realidad el cuento, la novela trata de, justamente, en el descubrimiento de América vienen las naves y vienen con gente que no tiene nada que perder y la mandan a este nuevo continente o este nuevo lugar que han encontrado, a las Indias en un principio, y entonces esta tribu indígena caza a uno de los tipos y este tipo es el que cuenta la historia que convive con esta tribu y cuenta que cuando llega, de hecho cuando lo atrapan, hacen un terrible festín de comida, se comen al resto de su grupo que venía con él en el barco, a él lo dejan vivo, pero se comen a todo el resto en un festín terrible que hacen en la playa y terminan todos, digamos, teniendo sexo, pero ya incestuosamente, digamos, entre viejos y niños, todo como un festín de lujuria, ¿no? Bueno, eso en realidad tiene un paralelismo dentro de lo que era la antigüedad, que eran las bacanales. Claro. O sea que las fiestas dedicadas a Baco y a Dionisio. Epa, esos las tenían clara. Papito, re clara, ¿qué te pasa? Bien. Fluían ríos de vino y estaban todos dando vuelta en paños menores o sin paños directamente. Sí, sin paño. Las famosas bacanales quedaron. Sí. Y esa fue la idea básica de esos maravillosos festines que tuvieron lugar durante el Renacimiento. Muy bien. Bien, ¿dejamos acá y sigue la semana que viene o tiene...? Yo lo único, porque les voy a ir mostrando algunos instrumentos, yo puedo Sí. llevar a la radio. Sí, Otras cosas no. ok. Por ejemplo, el armonio que usé antes es un armonio portátil de la India. Sí, Lo que voy a tocar ahora, como para terminar, sí. es un instrumento muy extraño que se crea en Suiza en el 2001. Ah, último modelo. Último modelo. Sí. Se llama hand drum. Ajá. Fue creado después de ver instrumentos jamaiquinos y es como una cacerola con cuencos. Ah, sí, lo vi hace poco, lo estaban tocando y que... sí, es como una especie de ovni, ¿no? Parece un ovni. Parece un exactamente. ovni y es de metal y entonces lo van tocando en los distintos huecos que tiene alrededor, como si fuesen las Exacto. ventanitas del Entonces, ovni. Una cosa que también uno puede hacer de noche, no solamente es bacanales, Sí. no solamente es cantarle la rorro al nene, Sí, no solamente es escuchar los nocturnos de Chopin o la música nocturna de Boccherini, que todo esto vamos a ir hablando, sí, pero también uno puede meditar. ok. Entonces, una de las cosas que cuando se pueda, voy a usar el tank drum también y una colección de cuencos de cristal de cuarzo que tengo. Oh, cuencos de cristal. Exacto. Como Mira. para no solamente escuchar música que te ponga pum para arriba, pero sí también cosas que te puedan hacer descansar un momento. Muy bien, muy bien, muy interesante. Entonces lo esperamos, Pelacani, la semana que viene. Vamos a cerrar esta columna con un tema que me pasó de Boccherini, ¿no? Boccherini es... Vamos a solamente, déjeme un medio minuto. Ah, usted tiene el instrumento ahí, pensé que lo iba a traer la semana que viene. Y estoy al lado. A ver, no sé cómo se escuchará por teléfono. A ver, póngalo. A ver.
Excelente, ¿eh? ¿Cómo se llama este instrumento que estaba tocando? Hand drum. Hand drum. Hand drum. ¿Cómo se escribe? Como mano, Hand. Y Drum. drum como... Ah, drum como batería. como tambor. Drum. Ok. Exacto. Ok, sonó bastante bien. Tráigalo, por favor, en vivo. Va a sonar mucho mejor en el estudio. Muy bien. Pero sonó bastante bien, ¿eh? Me gustó, lo vi, me sorprendió ese instrumento. Había un músico tocando bastante tiempo y uno dice, es como monótono en un momento, pero es atrapante, es casi Es totalmente hipnotizante. hipnótico. Sí, Uno puede eso, jugar sí. con los sonidos Sí. y aparte cantar encima de esos sonidos. Y logra un estado de tranquilidad y de paz muy interesante. Bueno, muy bien. Señor Sergio Pelacani, muchísimas gracias por esta clase, la primera clase de historia de la música. ¿Eso que suena qué es? Esos son campanas tibetanas. El timbre Ok. está sonando. Está sonando el timbre. No, me está- Perdón, pero vamos a cerrar igual con este tema que me pasó el link, el de Boccherini, ¿no? El ¿Qué de es este Boccherini. tema? Boccherini. Boccherini, discúlpeme, Pero, Pelacani. por favor, Yo soy perdona. judío, no italiano, ya lo sabe. Sí. ¿Qué es este Hasta tema luego. Buenas noches. ¿Qué es el tema de Boccherini? Explíquelo y lo pasamos. Justamente, música, una obra que escribió, que es música de la noche de las calles de Madrid. De la noche de las calles de Madrid. El señor Sergio Pelacani, nuestro profe de música y de historia de la música que vamos a tener todas las semanas en América No Duerme. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Boccherini.